Damos por comenzada nuestra charla y nuestra primera charla del mes de agosto. El título es Hacia una inteligencia legítima y eficaz y contamos con la presencia del doctor José Manuel Ugarte, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública. El doctor ha sido corredactor de las leyes de defensa nacional y de seguridad interior y ha intervenido en la redacción o en la confección o en los comités de numerosas leyes, entre ellas la ley de inteligencia nacional, leyes de armas y un montón de normas más. La verdad que es un orgullo poder contar con él el día de hoy, y ya mismo le estamos dando intervención para que comience con la charla. Doctor, un placer y le damos la palabra. Bueno, el placer realmente es para mí. Yo agradezco en primer lugar a la Asociación de Profesionales, ¿no? Tener el gran agrado de estar con ustedes, ¿no? En esta tarde de viernes y de reflexionar sobre un tema que realmente no tiene nada de nuevo en la Argentina. Es un tema absolutamente recurrente, ¿no? ¿Qué pasa con la actividad de inteligencia en Argentina, ¿no? Y bueno, todos ustedes saben perfectamente, ¿no? Y bueno, los más veteranos lo sabemos mejor, ¿no? Que casi inexorablemente en la Argentina, ¿no? Y yo diría casi desde los orígenes, ¿no? De nuestro sistema de inteligencia, realmente se ha presentado el fenómeno del empleo de la actividad de inteligencia en la política coyuntural, ¿no? Es decir, que realmente es notable cómo la ley 25.520, bueno, pretendió ser una superación de esa circunstancia. Ya veremos un poco, ya veremos un poco por qué no lo fue, ¿no? Por qué razones, pero pretendió ser una, me refiero a la ley de inteligencia nacional, pero pretendió ser una superación de esta circunstancia, pero no lo fue para nada, ¿no? Bueno, y después, posteriormente, en un nuevo marco de escándalos, la ley 27.126, ¿no? La última ley reformatoria, ¿no? Recordemos el año 2015, bueno, en el clima, las circunstancias que tuvo lugar, etcétera. Bueno, ¿para qué? Para encontrarnos con que la situación, ¿no? Realmente, lejos de solucionarse, se agravó. Y que nos encontramos inclusive con un fenómeno nuevo, que ya no se trata, bueno, del espionaje político o de, bueno, jugadas más o menos pesadas, ¿no? Hechas al sufrido opositor de turno, sino nos encontramos con la instrumentación, ¿no? De causas penales, ¿no? La fabricación de, bueno, realmente toda una serie de circunstancias, ¿no? Extremadamente preocupantes. Y sobre todo lo peor que, bueno, ¿cómo? Esta no iba a ser, la 27.126 no iba a ser la última, ¿no? Y bueno, yo quisiera explicar o que entendamos por qué las situaciones son así o dónde está el problema y sobre todo que pensemos en cambiar, ¿no? Hablando de cambiar, yo les invito, ¿no? Para que nos sonriamos un poco y ustedes lo hagan. Si ustedes van a internet, ¿no? Y escriben mi nombre y un título, ¿no? Sistema Nacional de Inteligencia Argentino, cambiar ya. Es un título muy actual, pero la ponencia, que fue una ponencia escrita para el Latin American Studies Association, el año 2000, ¿no? Es decir, hace 20 años. 20 años no son nada, como dice el tango, ¿no? Pero son algunos, ¿no? Realmente. Y bueno, evidentemente no cambió ya el sistema, ¿no? Porque si no estaríamos con el problema. Y yo quisiera que de alguna que reflexionemos las causas y vamos a hablar las causas, ¿no? O tratar de hablarlas profundamente. Yo pondré, espero de ustedes también en fin, una reacción, ¿no? Estén de acuerdo o en desacuerdo, que aporten nuevos elementos a esto que estoy discutiendo, porque acá se trata de pensar como argentinos que somos la mayoría, o bueno, tal vez una experiencia útil para otros países también, ¿no? Realmente, bueno, es útil que pensemos realmente, ¿no? Cómo cambiar. Realmente hay, por lo menos en esta oportunidad, nos hemos encontrado por primera vez, ¿no? Con un gobierno que reconoce de entrada el problema, ¿no? Y que pretende solucionarlo, ¿no?
ya desde el discurso inaugural del presidente Fernández, bueno, allí vimos que el estado, la condición de nuestro sistema de inteligencia era una preocupación importante, ¿no?, del presidente entrante, ¿no? Que luego tenemos por otra parte el DNU 52-2019, que dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, el primer organismo de inteligencia civil del sistema, como sabemos, ¿no? Y se encomendó además a la interventora nada menos que el rediseño del sistema de inteligencia nacional, para lo cual se ha creado una comisión, ¿no? Está bien, esto de las comisiones siempre despierta, ¿no?, evidentemente por una vieja frase, ¿no?, despierta una sonrisa, pero bueno, esta vez esperamos que la cosa sea efectiva. Y después, sobre todo, algo muy importante, el DNU 214 del año 2020, a través del cual el presidente Fernández modificó la ley de inteligencia, concluyendo, ¿no?, con lo que sí era un verdadero problema introducido por la ley 25.520, que era el otorgamiento a los organismos de inteligencia, en realidad a un organismo de inteligencia, de la posibilidad de realizar investigación criminal en el proceso penal si eso era solicitado por el juez interviniente, ¿no? Que bueno, en el marco de esa relación promiscua y peligrosa, diría, que se fue gestando entre el organismo de inteligencia y la justicia federal, evidentemente, bueno, que era algo por demás riesgoso y que, bueno, en definitiva terminaba literalmente o prácticamente borrando los límites existentes entre la actividad policial y la actividad de inteligencia. Eso del presidente. Habrá que esperar que contemos con una nueva ley de inteligencia, pero bueno, tal vez esta es un modesto aporte que uno pretende hacer, ¿no? Qué sé yo, cuando trabajé en el Congreso de la Nación como asesor, trabajé por exhor transitorio, pero fue un tránsito largo, ¿no? Y de todas maneras, ¿no?, en aquel momento yo me daba el gusto de, cuando había un problema, bueno, encaraba directamente, convencía al legislador para el que trabajaba, presentaba un proyecto, bueno, ahora no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, trataremos de divulgar alguna idea y sobre todo de plantear el problema, ¿no? Esta es la cuestión. Primera pregunta que ustedes me pueden formular: ¿por qué es necesario cambiar? Bueno, porque la actividad de inteligencia en nuestro país ha pasado a ser directamente una parte absolutamente no deseada e indebida de la política nacional, ¿no? Es decir, prácticamente, uno diría que prácticamente, ¿no?, desde el año 1947, ¿no?, con la creación de la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación, y en realidad desde antes, ¿no?, porque, bueno, ya anteriormente a esta coordinación existió el primer organismo de inteligencia civil, la Dirección General de Seguridad Interior, ¿no?, creada en la época del presidente Castillo, ¿no? Fíjense, ya en aquel momento, ¿no?, la interceptación de los teléfonos de los opositores era una práctica frecuente, ¿no? Así que los males son de larga data realmente, ¿no? Bueno, y realmente se han ido reiterando por el tiempo, ¿no? O sea, desde la restauración de la democracia, ¿no?, es que retornó esta práctica de empleo de la actividad de inteligencia en la política coyuntural, ¿no? Ni siquiera, ¿no?, durante la época de Alfonsín estuvo ausente. Ustedes ven este viejo libro, pero muy entretenido, Partes de Inteligencia de Jorge Asís, ¿no?, que bueno, refleja una realidad que en aquella época era modesta, pero que fue creciendo, uno diría, a pasos agigantados, ¿no? Bueno, Bueno, realmente la actividad de inteligencia pasó a tener una, podríamos llamar,
la actividad de inteligencia en la Argentina, pasó a tener, en el año 2000, ¿no? Tuvo una evolución importante con la sanción de la ley 25.520 de inteligencia. Porque bueno, por primera vez se concluyó con las leyes secretas en materia de inteligencia, pasó a tener una legislación pública, se establecieron por primera vez por controles, es decir, la Argentina, que fue la número 3 en eso en Latinoamérica, pero había sido la primera en cuanto a las ideas, ¿no? Cronológicamente, y ya lo había introducido el control de la actividad de inteligencia en la ley 24.059 de Seguridad Interior, pasó a tener una ley pública orgánica que comprendía toda la actividad de inteligencia, que establecía límites y que establecía un control externo, ¿no? O sea, realmente fue un avance muy importante, más allá de algunas cosillas que vamos a ver, como esta que señalamos, de brindar la posibilidad de que un organismo de inteligencia realizara realizara investigación criminal en el proceso penal, lo que plantea una serie de problemas muy grandes, ¿no? Por empezar, la actividad de inteligencia no es una actividad secreta, pero es una actividad con secretos, ¿no? La actividad de inteligencia, bueno, tiene secretos, aspectos como identidades, fuentes, métodos, operaciones, ¿no? Entonces, que personal con identidad secreta y empleando medios secretos actúe en el proceso penal, plantea todo un problema, ¿no? Porque realmente, como ustedes saben, toda prueba, ¿no?, que se produce en el proceso penal debe estar sujeta al escrutinio de la defensa, al examen de la defensa. ¿Y cómo se hace acá entonces, no? Es todo un asunto, ¿no? Bueno, recordemos rápidamente, por ejemplo, el caso de la intervención de la entonces Secretaría de Inteligencia de Estado en la investigación del atentado contra la AMIA, ¿no? Y cómo terminó, ¿no? Con la revelación de la identidad de toda una serie de funcionarios de inteligencia que tuvieron que ir a prestar declaración, ¿no?, por razones vinculadas, ¿no?, a la forma de producción de pruebas, ¿no? Recordamos rápidamente aquí, ¿no?, este desafortunado episodio, ¿no?, del testigo Tejeldín, ¿no?, y de cómo vamos a decir, se facilitaron $300.000, ¿no?, que supuestamente era para pagar un libro que estaba preparando Tejeldín, que no conozco que haya salido, ¿no? Bueno, uno publica libros con menos dinero, ¿no? Pero qué sé yo, bueno, será así la cuestión. Pero de todas maneras, poco a lo que yo voy es que, en fin, no terminaron los problemas, ¿no?, de empleo de la actividad de inteligencia en la política coyuntural, ¿no? Tanto es así que, bueno, recordamos perfectamente que en el año 2015, ¿no?, o 2014 en realidad, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, bueno, cambió, ¿no?, al entonces secretario y subsecretario, ¿no?, de inteligencia, y Casuriaga y Larcher, ¿no? Bueno, se jubiló, ¿no?, se jubiló al entonces director de operaciones, director general de operaciones, Secretaría de Inteligencia, el número 3, el señor, el señor con nombre de guerra, ¿no?, Aldo Stiles, ¿no?, que bueno, en fin, es más conocido por su nombre verdadero, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ¿no? Y se planteó, ¿no?, que se plantearon tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición un sinnúmero de irregularidades, ¿no?, en la actividad de inteligencia, y bueno, se cambió el nombre de la agencia, ¿no?, se sancionó una nueva ley de inteligencia, una ley reformatoria, ¿no?, que como vamos a ver,
en realidad no mejoró, sino que agravó las circunstancias, ¿no? Y bueno, 4 años después nos encontramos con que las irregularidades son mucho peores aún, porque ahora ya estamos hablando lisa y llanamente, ¿no?, de su intervención estimulando, por ser suaves, ¿no?, causas judiciales contra opositores, ¿no? Entonces realmente, además de, bueno, el espionaje a opositores, a propios, a extraños, bueno, ya directamente, ¿no?, vamos a llamar directamente un ojo all over, ¿no?, directamente generalizado, ¿no? Entonces, bueno, realmente es preciso cambiar realmente, ¿no? Porque el empleo de la actividad de inteligencia en la política coyuntural, en primer lugar, constituye una absoluta negación, ¿no?, una absoluta negación, vamos a llamar, de la democracia, ¿no? Limita dramáticamente, es una violación de la ley, a la Constitución, pero además, por otra parte, desde el punto de vista de la actividad de inteligencia, es la más flagrante negación, ¿no?, la más flagrante negación que puede haber del profesionalismo en la actividad de inteligencia, ¿no? Si alguien califica, ¿no?, el profesionalismo de la actividad de inteligencia argentina, alguien que ve eso, bueno, nos coloca un 0, ¿no? O sea, una actividad de inteligencia profesional está dedicada, ¿no?, a detectar las amenazas y riesgos a la seguridad del Estado, ¿no? Esta es su función. La actividad de inteligencia no sale en los diarios todos los días, no, no. El ideal es que no salga nunca, ¿no?, realmente. Pero bueno, ustedes saben que en la actividad de inteligencia, ¿no?, los éxitos son secretos, porque bueno, se consiguen a expensas de alguien a quien no es preciso revelarle, ¿no?, que se ha logrado vulnerar su protección, ¿no? En cambio, los fracasos son públicos. Bueno, en la Argentina tenemos una publicidad extraordinaria, ¿no? En fin, por eso uno diría que realmente, ¿no?, realmente vale la pena esta reflexión, ¿no?, colectiva que vamos a hacer sobre la actividad de inteligencia, ¿no? La actividad de inteligencia, ¿para qué existe la actividad de inteligencia? La actividad de inteligencia es una actividad esencial del Estado, ¿no? Todos los países, ¿no?, tienen actividad de inteligencia. Incluso países relativamente pequeños cuentan con la actividad de inteligencia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la actividad de inteligencia permite conocer con anticipación las amenazas y los riesgos más importantes para la seguridad del Estado, ¿no? Por esa razón, como decíamos, la actividad de inteligencia es una actividad que no es una actividad ordinaria del Estado, es una actividad permanente, ¿sí? Siempre debe continuar, pero no es una actividad ordinaria, porque se vale de medios que no son ni pueden ser ordinarios. O sea, el secreto, decíamos, fundamentalmente sobre actividades, fuentes, identidades, fuentes, métodos, operaciones, ¿no? Por otra parte, el secreto sobre los métodos que se emplean particularmente, el empleo de métodos sofisticados capaces de vulnerar la privacidad de los habitantes, ¿no? El empleo de fondos, que aunque no es que no haya que rendirlos, pero tienen un sistema de rendición especial que está destinado a proteger el secreto, ¿no? Entonces, como vemos, la actividad de inteligencia, por lo menos, ¿no?, aparenta contradecir un aspecto fundamental del sistema republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno, ¿no? El sistema republicano requiere la transparencia, y acá estamos con una actividad que tiene aspectos secretos. Entonces, ¿cómo puede ser una actividad de inteligencia en una democracia?
Y bueno, todos los países democráticos tienen actividad de inteligencia por la muy sencilla razón de que no es posible prescindir de ella, ¿no? Entonces, por su condición de excepción a aspectos importantes de la democracia, la actividad de inteligencia debe ejercerse sobre un ámbito cuidadosamente limitado, ¿no? La actividad de inteligencia no puede ser empleada para cualquier aspecto del Estado, ¿no? Porque entonces, bueno, lisa y llanamente desaparece, nos encontramos con un Estado policía, ¿no? Con un Estado autoritario, ¿no? Entonces, el Estado democrático reserva la actividad de inteligencia para aquellas actividades que son, para aquellas amenazas realmente importantes para la seguridad del Estado, ¿no? Este es un punto muy importante. Entonces, por eso decíamos que, cuando hablamos de actividad de inteligencia, ¿no? Un autor muy conocido, Morton Halperin, decía que los requerimientos de las agencias de inteligencia y las normas de una sociedad abierta plantean el más agudo de los aparentes dilemas para un gobierno democrático. Las agencias de inteligencia, por su propia naturaleza, funcionan en secreto sin estar sujetas a las reglas normales del Estado. Una sociedad abierta aborrece el secreto e insiste que todas las agencias gubernamentales deben cumplir con la ley. Muy bien. ¿Cómo se soluciona esta aparente contradicción? A través de los límites y a través del control. Estas son las dos herramientas fundamentales que hacen compatible plenamente la actividad de inteligencia con el Estado democrático, ¿no? Entonces, por eso decíamos que una legislación de inteligencia, lo primero que tiene que tener es adecuados límites y adecuado control. Ese es el desafío fundamental que tiene que tener, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Y entonces ustedes me dirán, ¿cómo se pone el límite de actividad de inteligencia, ¿no? Yo me acuerdo que un viejo funcionario de inteligencia decía, la actividad de inteligencia no puede tener ningún límite. Bueno, había un error conceptual grande allí. Tiene que tener límites en un Estado democrático. ¿Cómo son los límites? En primer lugar, la definición precisa de competencias, ¿no? Que debe realizarse especialmente con relación a la actividad de inteligencia que debe cumplirse dentro del propio país, ¿no? Esa definición precisa de competencias debe limitar la actividad de inteligencia, decíamos, a las amenazas fundamentales contra el Estado y contra el sistema democrático, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son estas amenazas? Bueno, en primer lugar, la actividad de inteligencia de los países extranjeros, ¿no? Que en la Argentina es algo a lo cual nunca se le ha prestado demasiada atención, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, aquí nos encontramos dentro del ámbito de la contrainteligencia, fundamentalmente, y hablamos de la actividad de espionaje, de sabotaje, ¿no? Fundamentalmente dirigida las operaciones encubiertas, ¿no? Realizadas por países extranjeros. ¿Se realiza acción encubierta en la Argentina? Les invito a que reflexionen, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar eso. También, obviamente, el terrorismo, ¿no? Es una amenaza grave, particularmente a la seguridad del Estado, ¿no? Esto es fundamental. Las actividades que pretenden, ya sea tumbar al sistema democrático o impedir su funcionamiento por medios ilegales, no el disenso legítimo, nunca, sino quienes atentan contra el sistema democrático, ¿no? Por medios ilegales, bueno, también deben ser objeto de la actividad de inteligencia interior, ¿no? Y este punto es fundamental, ¿no?
Muy bien. Y el delito organizado, solo en aquellos casos en los que constituye una real amenaza contra el Estado. Suponer que la actividad de inteligencia es un medio ordinario de lucha contra el delito es un error fundamental, casi diría que pavoroso, y que en la Argentina ha sido obvio. Hay mucha gente que cree honestamente que la actividad de inteligencia es un medio habitual de lucha contra el delito. No, señor. Para la lucha contra el delito está, por una parte, la policía y en segundo lugar, la inteligencia criminal. Lo que pasa es que en la Argentina hemos confundido bastante lo que es la inteligencia criminal, que es otro problema que vale la pena reflexionar también, ¿no? Muy bien. Entonces, precisa delimitación de competencias, ¿no? Ejemplos, ustedes me pedirán. A ver, de ejemplos. Bueno, por ejemplo, la ley muy interesante, ¿no? Del Canadian Security Intelligence Service, ¿no? De 1986, si no me falla la memoria, ¿no? Establece que la actividad de inteligencia del servicio debe tener lugar respecto de amenazas contra la seguridad del Canadá y las detalla, ¿no? Espionaje o sabotaje contra Canadá en perjuicio de intereses de Canadá, actividades influenciadas por los países extranjeros que son contrarios a intereses del Canadá, bueno, uso de actos de seria violencia contra personas a bienes para alcanzar un objetivo político dentro de Canadá, actividades dirigidas contra el debilitamiento de la democracia en Canadá. Portugal. Veamos cuál es la competencia, ¿no?, del organismo de contrainteligencia y seguridad interna de Canadá, de Portugal, el SIS, Servicio de Información y Seguridad. Producción de informaciones que contribuyan para la salvaguardia de la seguridad interna y la prevención del sabotaje, del terrorismo, del espionaje y la prevención de actos que por su naturaleza puedan alterar o destruir el Estado de Derecho constitucionalmente establecido. A ver, el legendario Security Service, ¿no?, del Reino Unido, la protección de la seguridad nacional y en particular su protección contra amenazas derivadas de espionaje, terrorismo y sabotaje, de las actividades de agentes de poderes extranjeros y de acciones dirigidas a derribar o debilitar la democracia parlamentaria por medios políticos, industriales o violentos, ¿no? Muy bien, es eso, nada más o nada menos, ¿no? Es necesario definir con extrema precisión, cosa que en la Argentina nunca se ha hecho, ¿no?, las actividades, la actividad de inteligencia afuera del territorio del país puede tener mayor amplitud y puede estar dirigida a detectar no solamente amenazas a la seguridad del Estado, sino también puede estar dirigida a detectar oportunidades para la política exterior. Pero dentro del país, ¿no?, realmente es imprescindible su delimitación, cuidadosa, ¿no? Además hay otros límites, ¿no?, que pueden excluir en eso, como está ahora, el artículo 4, como está ahora, no como estaba antes, ¿no?, cuando permitía que se realizara investigación criminal por organismo de inteligencia, a partir del 214 del 2020 del presidente Fernández, ¿no?, ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseerá facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal. Punto. En ningún caso, ¿no? Obtener información sobre personas por el solo hecho de su actividad política, religiosa, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social, económica del país, ¿no? O revelar o divulgar cualquier información obtenida en el ejercicio de actividad de inteligencia, salvo orden o dispensa judicial, ¿no? Muy bien. Pasamos a otro problema importante, ¿no? La inteligencia criminal. ¿Qué es la inteligencia criminal?
Estrictamente hablando, la actividad de inteligencia criminal es parte de la función de seguridad pública, ¿no? Y consiste en la aplicación de la metodología propia de la actividad de inteligencia, fundamentalmente en materia de análisis para la producción de conocimiento destinado a guiar a la actividad policial o de seguridad pública, ¿no? Un muy conocido especialista en inteligencia criminal, el británico Jerry Ratcliffe, ¿no? Que fue un policía que gastaba los tamangos, como diría el tango, ¿no? En los barrios de Londres, ¿no? Y que bueno, hoy es profesor universitario en una universidad norteamericana, ¿no? Pero bueno, luego, bueno, o sea, de policía pasó a profesor, doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Definía qué es la inteligencia criminal: creación de un producto de conocimiento e inteligencia destinado a apoyar la toma de decisiones en las áreas de accionar policial, reducción del delito y prevención del delito, ¿no? Esto decía Jerry Ratcliffe, ¿no? La inclusión de la inteligencia criminal, bajo mi protesta, por cierto, yo corredacté la Ley de Seguridad Interior y no pusimos allí, se preveía la inteligencia criminal con otro nombre, pero no se le incluía la inteligencia, ¿no? La inclusión de la actividad de la inteligencia criminal dentro de la actividad de inteligencia, que fue uno de los errores de la Ley 25.520, por el cual este servidor de ustedes luchó como un energúmeno, ¿no? Pero bueno, estaba en minoría, ¿qué va a hacer, no? Bueno, las cosas así, se pudieron algunas cosas colocar, sobre todo controles, pero bueno, en fin, fue una ley de transición que debió haber sido seguida por una buena ley, pero bueno, cuando se la modificó fue para peor, ¿qué vamos a hacer, no? Esas son las frustraciones, ¿no? La inclusión de la actividad de la inteligencia criminal dentro del ámbito de inteligencia implicó una desmesurada expansión del ámbito conceptual de la inteligencia. Porque si ustedes recuerdan qué es la inteligencia criminal en la Ley 25.520, ¿no? Y entonces, aquí estamos hablando que la inteligencia criminal, ¿no? Es aquella actividad, ¿no? Es aquella actividad, ¿no? Dirigida, que supone, ¿no? La producción de inteligencia con relación, ¿no? Al delito, a toda forma delictiva que afecte los derechos, la libertad y los bienes de los habitantes, de los argentinos, de los habitantes, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿no? Todo aquel delito que afecte, ¿no? La libertad, los bienes de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia del sistema representativo republicano y federal está dentro de la inteligencia criminal. Y ustedes fíjense lo siguiente, ¿no? ¿Qué delito no afecta de alguna manera los bienes o el patrimonio de los argentinos? Todos, ¿no? En definitiva, todos los delitos quedaron comprendidos dentro de la actividad de inteligencia. Pero bueno, digamos que el mal era menor porque la inteligencia criminal era asignada en la Ley 25.520 a un organismo de inteligencia que actúa, ¿no? Sobre la base de la información que brindan las policías y la inteligencia que elaboran las propias policías e inteligencia criminal, ¿no? Ahora, el problema fue cuando la ley 27.126 se estableció que a las múltiples competencias de la Agencia Federal de Inteligencia se sumó la producción de inteligencia criminal sobre los delitos federales complejos, ¿no? De narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico de armas, delitos contra el orden económico y financiero, que es lavado de activos, y delitos contra el orden público y constitucional, además del ciberdelito, ¿no? Y bueno,
La trata de personas es, por ejemplo, un delito que afortunadamente se está comenzando a combatir con eficacia en nuestro país, después de muchos años de anomia en la materia, ¿no? Pero no es una amenaza existencial contra la seguridad del Estado, por dar un ejemplo solamente, ¿no? Entonces, la actividad de inteligencia tiene que estar reservada para las amenazas realmente graves a seguridad del Estado. Lo que se hizo con la 27.126, es decir, que había que prohibir la relación, la vinculación entre la actividad de inteligencia y los jueces federales, y por otro lado, darle competencia a la nueva Agencia Federal de Inteligencia sobre todos los delitos federales complejos, ¿no? Con lo cual, precisamente, se estimuló de una manera fundamental aquello que se pretendía evitar, ¿no? Un hermoso signo de pregunta, ¿no? Además de que se expandió, porque para colmo, además, se estableció que esa inteligencia criminal sería producida por la AFI por sus medios propios, ¿no?, de obtención de información, ¿no? En fin, nos hemos venido a enterar por distintas publicaciones periodísticas que se habría contratado gran número de abogados para esta finalidad, ¿no? En definitiva, ¿no? Bueno, con los resultados de los que la crónica, ¿no?, nos da. Entonces, evidentemente, ¿no?, se hizo justamente lo contrario, ¿no?, de lo que se quería evitar, ¿no? Se brindó, ¿no?, una oportunidad, ¿no? Porque claro, lógicamente, si el lavado de activos, ¿no?, bueno, el resultado, la AFI pasó a intervenir en una serie de causas criminales. Bueno, en fin, lo que no se conoce hasta ahora se irá conociendo seguramente, pero lo que nos interesa a nosotros, ¿no?, es más que el pasado, el futuro, ¿no? Realmente que, o sea, necesitamos una actividad de inteligencia realmente dirigida a las amenazas fundamentales para la seguridad del Estado, ¿no? Y este es el punto fundamental que la ley realmente, ¿no?, debe contemplar, ¿no? Esta es una cuestión fundamental y la inteligencia criminal debiera volver a ser parte de la actividad de seguridad pública, ¿no? Este es un punto fundamental. Pero bueno, ¿no?, para colmo, la 27.126, bueno, realmente, de alguna manera, reforzó, ¿no?, la integración de la inteligencia criminal a la inteligencia nacional, vamos a llamarla, ¿no? Bueno, ya decía, otorgando, vamos a llamar, a través de este otorgamiento fundamental, ¿no?, de este otorgamiento fundamental, ¿no?, de, vamos a llamar, de actividad en materia de delitos federales complejos, ¿no?, a un organismo de inteligencia que fundamentalmente estaba dedicado a la inteligencia, bueno, de carácter político, ¿no? Esta es un poco la realidad. Tal vez se supuso que eso iba a dejar de suceder. Bueno, evidentemente, aquí realmente lo importante, ¿no?, es pensar, ¿no?, que la asimilación de la inteligencia criminal y la inteligencia, llamémosle nacional, básicamente, tiene por efecto prácticamente borrar los límites entre la actividad de inteligencia y la actividad policial, ¿no? Muy bien, entonces decíamos que, ¿qué más entonces podemos señalar? Hay muchos aspectos, ¿no?, que sin duda es nuestro sistema de inteligencia, ¿no?, da lugar a más de la amplitud de las competencias. Por otra parte, un punto muy interesante es
El sistema de inteligencia argentino y algunos otros latinoamericanos que han seguido su ejemplo son los únicos que establecen la dirección del sistema por parte de uno de los organismos del sistema, ¿no? En general, se establece que se lo dirija un funcionario, ¿no? Como es en Estados Unidos, ¿no? Con el Director Nacional de Inteligencia. Antes recordemos que el DCI, el director de la Agencia Central de Inteligencia, tenía los dos bonetes, era director central de inteligencia y era director de la comunidad de inteligencia, pero no era la central, no era la CIA la que dirigía el sistema, era su director, ¿no? Bueno, este es un punto realmente que uno diría que es importante, ¿no? En materia de interceptación de comunicaciones, bueno, nos encontramos con otros problemas realmente. Primero era la propia AFI, ¿no? Que realizaba la interceptación, ¿no? Lo que realmente traía como consecuencia que la interceptación de comunicaciones en causas penales era realizada por un organismo de inteligencia, además de visceral vinculación con el órgano ejecutivo, ¿no? Con lo cual, si la investigación criminal versaba, ¿no?, sobre la actividad de inteligencia, versaba sobre un acto atribuido a funcionarios del órgano ejecutivo, bueno, eran quienes tenían conocimiento anticipado de la investigación criminal. Además, por supuesto, que se estimulaba esta vinculación espuria entre la inteligencia y los jueces federales. Eso con muy buen criterio fue terminado, a eso se le puso, digamos, punto final, si se quiere, ¿no? Con la transferencia a la Procuración General, ¿no?, de esta función, que creó el DICOM, el Departamento de Interceptación de Comunicaciones, y todo anduvo bien, pero bueno, luego, ¿no?, el gobierno encabezado por el ingeniero Macri no encontró nada mejor que transferir a la Corte Suprema la facultad. La Corte Suprema, luego de varias creaciones, ¿no?, creó la famosa DAJUDECO, ¿no?, a través de la cual, permitiéndose, ¿no?, la realización de escuchas directas, ¿no?, sin intervención del organismo, ¿no?, y permitiéndose además que también que obviamente si la investigación criminal la podía hacer la AFI, ¿no?, o bueno, estableciendo que las transcripciones debían ser hechas por la AFI, etc. El caso es que, bueno, nos encontramos con esa triste realidad de la divulgación, ¿no?, por los canales de televisión de las escuchas telefónicas en causas penales, ¿no?, o del empleo de escuchas telefónicas, ¿no?, obtenidas en una causa penal en otra, en fin, toda una serie de cuestiones realmente lamentables, ¿no? Luego, otro punto fundamental es el control, ¿no? En la Argentina, en este momento, estamos asistiendo por primera vez a una brillante intervención de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior e inteligencia, ¿no? No, perdón, actualmente Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia. Yo saludo esta circunstancia y la aplaudo, ¿no?, pero no dejo de indicar que es muy eficaz respecto a la actividad de inteligencia del pasado. No importa, es un gran avance. Antes ni eso se hacía. Ahora, cabrá ver qué sucede con respecto a la actividad de inteligencia en el futuro, ¿no? Hay el hermoso signo de interrogación. Y la verdad, con toda franqueza, señoras y señores, realmente les digo, ¿no?, ¿ustedes creen que como único es posible que el único control de la actividad de inteligencia sea hecho por una comisión legislativa controlada habitualmente por el partido de gobierno?
Si ustedes lo creen, yo los felicito. Yo como un viejo escéptico no lo creo a lo más mínimo, ¿no? Entonces, en aquellos países en los cuales se realiza el control no empieza en una comisión legislativa, empieza en el propio órgano ejecutivo. Y esto se hace haciéndose depender a los organismos de inteligencia de los ministerios con competencia en la actividad de inteligencia de que se trata, ¿no? Y se establece dentro de ese ministerio una estructura de control, ¿no? Por otra parte, si hay irregularidades, no es el fusible el presidente de la nación, el fusible es el ministro, ¿no? Que paga, ¿no? Con su responsabilidad política, que permitió hacer lo que nunca debió haber impedido. En aquellos países en los cuales se establece que dependa directamente del primer ministro, como son los casos de Italia o de Portugal, se crea un órgano específico de control dentro del órgano ejecutivo, como es en el caso de Italia, Dirección de Información de la Seguridad, ¿no? Y se le coloca a la autoridad delegada, que es un ministro sin cartera, con función de control. En Portugal, el secretario general de Información en la República Portuguesa también se establece, ¿no? Como tiene función de control y también ejerce control un ministro sin cartera. Es decir, el control no está limitado en la comisión legislativa. Hay un control externo que puede ser de una comisión legislativa, bicameral, de una sola cámara, o lo mejor de dos cámaras, como es en el Congreso estadounidense, ¿no? Pero no es solamente el poder legislativo el que controla, ¿no? No es solamente. Son los dos poderes y además, por supuesto, un control autorizatorio judicial que en nuestro país existe, pero que no ha sido muy eficaz, ¿no? La mejor prueba, ¿no? Es que como el juez Villena, ¿no? había autorizado, ¿no? la vigilancia del Instituto Patria por parte de la AFI. O sea, evidentemente, ¿no? Un juez muy crédulo, ¿no? Pero bueno, entonces, evidentemente, bueno, hay mucho que avanzar allí, ¿no? Pero bueno, tiene que haber un control judicial eficaz, este es un punto importante, ¿no? Muy bien. ¿Qué más entonces? Necesitamos un nuevo sistema de inteligencia y aquí, bueno, que cambie fundamentalmente todo esto. Y podrá ser que cualquier gobierno, eventualmente dijera, ¿para qué voy a cambiar si yo tuve que sufrir, ¿no? el sistema anterior? ¿Por qué voy a hacer un cambio importante? Si ahora me llegó el turno a mí, ¿no? Froto las manos, ahora sí que van a ver. Bueno, yo claro, creo que esto no va a suceder así y espero que no sea así, ¿no? Pero además hay muy buenas razones, porque simplemente, ¿no? Si se mantiene lo que está, ¿no? Se está condenado a sufrirlo de vuelta dentro de 4 años, ¿no? Es decir, simplemente una burocracia, ¿no? dedicada a esto seguirá haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es preciso cambiar, hacer algo fundamentalmente diverso. Entonces, necesitamos un sistema de inteligencia con límites y un sistema de inteligencia con control, ¿no? Y hacerlo en serio, ¿no? Realmente. Es decir, necesitamos no hacer algo que parezca, ¿no? Cosa que en la política argentina realmente, ¿no? es muy frecuente. Es muy frecuente buscar algo que parezca, ¿no? Necesitamos algo que sea, ¿no? Realmente. Es decir, como el viejo lema de la Escuela Superior de Guerra Argentina, ¿no?
Es más importante ser que parecer, y eso podría ser más que aplicable a nuestro futuro sistema de inteligencia. Si esto no se hace así, bueno, simplemente continuaremos condenados dentro de 4 años, ¿no?, agarrarnos la cabeza nuevamente con toda una serie de cosas que habrá sucedido, ¿no? Y como dice el amigo Tom Bruno, ¿no?, un estudioso norteamericano de estos temas, ¿no?, dice, si no se controla la inteligencia, la democracia no se consolida, ¿no? Esta es una verdad muy vieja, no la inventó Tom, pero Tom la puso en letras de molde que yo les traslado a ustedes. Si no se controla la inteligencia, la democracia no se consolida. Si no se controla la actividad de inteligencia en la Argentina, la democracia argentina, créanme ustedes, por más que hayan pasado, ¿no?, los años que han pasado desde la restauración de la democracia, ¿no?, la democracia en la Argentina no se consolida. Bueno, acá termino yo y empiezan ustedes a decir, viene la parte mejor realmente, ¿no? Así que aquí les dejo la palabra, ¿no? Y bueno, hay mucho para discutir realmente, pero bueno, comencemos. Muy amable, doctor. La verdad que nos ha dejado pasmados con la presentación. Hay como bien dijo, hay mucho para debatir. Acá, bueno, después le hago una consulta yo, particularmente. Roberto Galeano nos dice, ¿de quién debería depender el organismo que realiza las interceptaciones telefónicas? ¿Y quién debería controlar a ese organismo que ejecuta esas interceptaciones? Muy bien, dos muy buenas preguntas. Yo diría, a mi juicio, debería, y así en los proyectos legislativos que yo en su momento, durante mi largo periodo en el Congreso, redacté muchos proyectos de ley de inteligencia, y yo establecía que dependiera de la Procuración General. Yo creo que debe depender del Ministerio Público Fiscal, ¿no?, que además es lo más adecuado en el sistema acusatorio. Y además, es lo que la experiencia demostró. Ahora, ese organismo tiene que ocuparse de todo, ¿no? No puede haber escucha sin participación del organismo, ni tampoco puede haber, y debe ocuparse de toda la tarea, ¿no? De manera que, vamos a llamar, el producto vaya directamente al juez, ¿no?, que tiene que ser entonces el responsable de la preservación, ¿no?, de ese material. Bien, muy amable. Creo que respondí a la pregunta. No sé si tenemos alguna consulta más. Daniel Garibaldi, me refiero. Sí, 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 no, clarísimo, clarísimo, una clase magistral, José Manuel, eh, absolutamente agradecido. Reveladora, bueno, como nos tiene acostumbrado con su clase, la verdad que volver a escucharlo para mí siempre es un gusto. Yo si me permitís, lo que me queda muy claro, bueno, es algo que nosotros también hemos debatido internamente, pero, y en esto coincidimos, es en la necesaria separación clara y formal de lo que es inteligencia a inteligencia criminal. Y perderle el miedo a la palabra inteligencia criminal, porque parece que muchas veces se confunden los términos y se ha transformado como en un cuco hablar de inteligencia criminal, porque, no sé, retrotrae a quién sabe qué cosa. Pero es necesaria tener información para poder hacer análisis del delito dentro de lo que es seguridad interior. Y diferenciarla claramente, como dice el doctor, de lo que es la actividad de inteligencia a nivel nacional. Bueno, ojalá, yo coincido con él, ojalá podamos llegar a ese término y poner blanco sobre negro sobre estas cuestiones, ¿no? Es que Fabián, claramente lo que decís vos es absolutamente cierto. El punto es que esa fobia que genera la palabra inteligencia criminal
es producto del histórico mal uso que se le dio y que hoy José Manuel nos vuelve a explicar. Ese es el punto. Cuando tengamos un sistema que trabaje como corresponde, claramente que eso va a cambiar. El punto es encontrar ese equilibrio, esta modificación a los sistemas, sobre todo a los sistemas de control, para que nunca más vuelvan a ocurrir estos atropellos, ¿no? que son claramente atentatorios contra la democracia. Está muteado, José Manuel. Está silenciado. Está silenciado. Ahí, al micrófono. Al lado de la cámara, tendría que cliquear el micrófono. Ya está, listo. Ahí Bien, está. aquí hay un tema fundamental que decíamos, ¿no? Respecto a inteligencia criminal. La inteligencia criminal, hasta el nombre, es poco inadecuado, porque, bueno, pareciera hablar de la inteligencia de los criminales, ¿no? Cosa que a veces está presente, ¿no? Yo diría que inteligencia criminal, por eso, bueno, vamos a decir que Radcliffe proponía cambiar el nombre Criminal Intelligence por Crime Intelligence, inteligencia sobre el delito, ¿no? Porque eso es lo que define, conocimiento del delito, ¿no? Entonces, ¿por qué yo creo que dentro de las policías, además de inteligencia, de investigación criminal, también debe haber inteligencia criminal? Porque tiene que haber una capacidad de estudiar el delito, ¿no? Analizarlo, y de esa manera contribuir a prevenirlo, y por otra parte, inclusive, ¿no? Favorecer, es decir, la inteligencia, ¿qué relación entre investigación criminal e inteligencia criminal? La investigación criminal fundamentalmente, ¿no? La investigación criminal básicamente consiste, como ustedes saben, ¿no? En esclarecer, determinar si se ha determinado un delito, ¿no? Obtener las pruebas válidas para la investigación criminal y colaborar con la justicia, ¿no? En el proceso penal. Eso es investigación criminal y se refiere al caso criminal, ¿no? Que autodefine, mientras que, ¿qué es la inteligencia criminal? Básicamente es conocimiento sobre el delito, ¿no? ¿Y cómo se obtiene ese conocimiento? En primer lugar, ¿no? De las causas criminales, ¿no? De las causas criminales, por otra parte, de la estadística criminal, bueno, vamos a llamar, ¿no? De la determinación o del estudio, ¿no? Del delito, ¿no? Básicamente, ¿no? El análisis espacial, temporal, de modus operandi, personal, ¿no? Bueno, ambiental del delito, ¿no? El estudio del delito, el estudio de las organizaciones criminales, ¿no? ¿Quiénes las constituyen? Bueno, qué delitos han cometido o planean cometer o están cometiendo, de qué medios humanos o materiales disponen. Bueno, mientras la investigación, ese conocimiento que se va formando, que es la investigación criminal, es la base de la cual va a partir el investigador criminal para investigar el delito. Y la investigación criminal va a enriquecer la inteligencia criminal, ¿no? Por eso es que en aquellos países en los cuales la inteligencia criminal funciona realmente, la inteligencia criminal se rige por leyes distintas a la actividad de inteligencia, ¿no? No tiene la misma dependencia funcional ni cosa por el estilo, se realiza por organismos diferentes, se rige por leyes diferentes y está cuidadosamente distinguida de la inteligencia, ¿no? Que es lo que acá, ¿no? Acá, bueno, este servidor de ustedes ha tratado inútilmente de ir machacando a lo largo del tiempo, hasta ahora con éxito cero, debo reconocerlo, pero bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Es decir, si vamos a producir inteligencia criminal con organismos de inteligencia en sentido estricto,
bueno, estamos en el horno, realmente, ahí sí diría, no debiera haber inteligencia criminal. Lo que sucede es que hay que producir inteligencia criminal con los medios propios de inteligencia criminal, que son diferentes, ¿no? En fin. Lamentablemente, hablando estrictamente de lo que es inteligencia criminal y el nombre que se nos ocurra, lo que ha sucedido es que las malas prácticas nos llevaron a una discusión interminable sobre el nombre. O sea, estamos discutiendo el nombre y en realidad lo que esconde eso fueron malas prácticas relacionadas con la actividad. Entonces, bueno, hay que, como bien decía usted, hay que ponerle un marco normativo claro y específico para que después discutimos el nombre, porque la verdad que ponerse a discutir sobre un nombre donde todos tenemos claro qué es lo que se debería hacer, o bueno, supuestamente todos tenemos claro qué se debería hacer, ¿no? La verdad que pasa a segundo plano. Bueno, le adelanto a ver algunas otras consultas que teníamos. A ver si nos puede enmarcar sucintamente una pregunta de Alberto Varela. Dice, ¿cómo sería un organismo de inteligencia posible para la Argentina? Bueno, ahí les digo una cosa. No quiero, ¿saben qué? Mire, no quiero ponerme en el lugar del legislador o de los o de quienes están, esta comisión que se ha formado. No quiero, vamos a decir, ponerme dogmático en eso, ¿no? O sea, a mí se me ocurren muchos diseños, ¿no? Y no quisiera realmente, solamente quiero destacar, ¿no? Que idealmente debiera evitar la acumulación de competencias, debiera idealmente depender de un ministerio, o si no, estar bajo el control de un órgano dentro del órgano ejecutivo, ¿no? Bueno, yo destaco límites, control y la clarificación de inteligencia criminal y la actividad de inteligencia en sentido estricto, ¿no? Por supuesto, en fin, tengo una idea muy concreta respecto a cómo lo diseñaría yo. En todo caso, los remito a los múltiples proyectos legislativos en los que yo trabajé, ¿no? Con distintos legisladores, ¿no? Que bueno, ustedes ahí van a poder encontrar seguramente mucho, y tengo mucho escrito también, ¿no? O sea, ahí les remito un poco, ¿no? Yo los remito hay dos sitios, ¿no? Que son academia.edu, ¿no? Por una parte, www.academia.edu, y el otro es ResearchGate, www.researchgate.net, ¿no? Ustedes pueden encontrar ahí una cantidad de trabajos publicados míos sobre este tema que propongo un diseño además, ¿no? En este momento, yo diría, si es un diseño que respeta lo que hemos dicho, bueno, yo tengo mi gusto personal, pero yo admito, ¿no? Que no soy legislador, ¿no? Ni siquiera asesor legislativo ahora, ¿no? Ni integro esta comisión que se ha creado. Así que bueno, quiero dejarles un poco, no ponerme en decir dogmático, decir esto tiene que ser así. No, hay varios diseños posibles, ¿no? Siempre que respondan a estas características, ¿no? Que estamos señalando, que son, yo preferiría hablar ahora, ¿no? De requisitos mínimos, ¿no? Para no ponerme en dogmático, no tiene que ser de esta manera, no necesariamente. Sí debe tener para mí lo que estoy proponiendo, porque de lo contrario, realmente, ¿no? Ahí sí que la democracia, que está en riesgo cada vez que se realice esto, ¿no? La democracia argentina ha estado en riesgo real, ¿no? Y volverá a estar en riesgo cada vez que la actividad de inteligencia tiene estas características, ¿no? Digamos, los remito a esta frase de Tom Bruneau, que realmente, bueno, tiene razón, tiene razón. Yo lo he dicho de otra manera, me gusta porque es una cosa que no le estoy recitando, no estoy haciendo autorreferencial, sino, bueno, un experto norteamericano del tema que dice una gran verdad, ¿no? La Bien, democracia, si no se controla la inteligencia, la democracia no se consolida. Es así. perfecto, perfecto. Nos quedamos con esa frase, doctor. Roberto Galeano y Flor Fernández, bueno, hacen esta disquisición sobre los nombres que deberían tener.
Pero bueno, volvemos a lo que estábamos planteando anteriormente. La verdad que lo que tenemos que tener en claro es a qué actividad se debe dirigir, enmarcada específicamente bajo una norma, y todos los que, por lo menos los que estamos acá, tenemos en claro ese tema. Así que discutir sobre el nombre me parece que es superfluo si tenemos todo lo anteriormente en claro. Santiago Palumbo nos dice, con relación al reclutamiento e ingreso de los recursos humanos de la inteligencia, ¿cuáles considera que serían los criterios más adecuados, considerando que a la fecha no existen cuadros permanentes y de carrera profesional? Bueno, esa es una gran verdad. Lamentablemente, en ese sentido, yo diría que es lo más grave. O sea, lamentablemente, la inestabilidad política y el uso político de inteligencia ha provocado que simplemente cada gobierno que asume, ¿no?, designa gente totalmente nueva, ¿no? Bueno, y ni siquiera a veces se toma la molestia formal, que es otro punto realmente grave, ¿no? Pero bueno, yo diría que hay mucho escrito hay mucho realmente, o sea, y hay muchas formas, ¿no? Que varían según los países, y en la actividad de inteligencia argentina, bien, la historia es, o sea, desde lo clásico, por muchos años, fundamentalmente, los organismos de inteligencia eran ocupados por gente vinculada a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en algún caso a la policía, ¿no? En el caso del gobierno de Alfonsín, se inició, ¿no?, llamando simplemente convocando por los diarios, ¿no?, convocando por los diarios, ¿no?, a gente para que realizara una capacitación e integrarse a una actividad estatal que obviamente no se dijo cuál era, ¿no? Pero bueno, de esa manera se reclutó una cantidad de gente que, bueno, realmente el resultado fue bueno, creo yo, ¿no? En general en el mundo, ¿no?, existen distintos medios, o sea, en algunos casos, ¿no?, en las universidades se hace una tarea de atracción, ¿no?, de graduados universitarios, por ejemplo, ¿no? En otros casos se recluta directamente en las universidades, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos decir? El reclutamiento, a mi juicio, lo importante que debe tener, ¿no? Exacto. O sea, yo diría que eh, en la mayor parte del mundo simplemente existe la posibilidad de aplicar para entrar a la actividad de inteligencia, es decir, cualquier persona puede proponerse para la actividad de inteligencia. Como es lógico, se hace o se debe hacer una muy cuidadosa investigación de contrainteligencia respecto de su background, ¿no? Antes de entrar, debe ser, en fin, sometido a un concurso o una capacitación muy intensa, ¿no? Bueno, etcétera. Yo creo que es fundamental, o sea, en el Reino Unido era clásico, ¿no?, que los organismos de inteligencia ingresaba personal vinculado con la nobleza, ¿no?, o con las clases sociales acomodadas. Fue así que, como se sabe, reclutaron, ¿no?, reclutaron a estos estudiantes en Cambridge, ¿no? El GRU, no la KGB, los reclutó masivamente a todo un número de personas que llegarían a ser altos funcionarios de inteligencia ingleses, que en realidad estaban reclutados por la inteligencia militar soviética, ¿no? Lo que prueba que no siempre la gente más perfumada es la mejor, ¿no? Por eso entonces, uno diría que, si alguien me pregunta a mí, yo diría que simplemente hacer saber que existe la posibilidad, ¿no?, de ingresar a la actividad de inteligencia, ¿no?, a través, ¿no?, de los sitios de internet del respectivo organismo, ¿no? Bueno, hacer una cuidadosísima y profunda selección con una investigación de contrainteligencia de aquellas, porque además yo creo que en la actividad de inteligencia es mejor pocos pero buenos, ¿no? Pero bueno, es un problema más grande ese, ¿no? Yo diría, elegir muy bien la actividad de inteligencia. Rehuir la vieja tentación de reclutar a militantes. Yo sé que
muchos se reirán de mí, ¿no? Y dirán que soy un poco ingenuo en pretender que eso puede desaparecer. Bueno, yo digamos, es ideal que desaparezca. Si sigue, bueno, tendremos... Y fundamentalmente la formación. Es imprescindible la formación, realmente, ¿no? La formación. En la Argentina también ha habido mucho reclutamiento endogámico de personal de inteligencia, ¿no? Recomienda parientes, amigos, etcétera. Bueno, tampoco me parece lo más deseable la endogamia, ¿no? En fin, pero bueno, también es frecuente, ¿no? Entonces, vamos a decir, yo creo que hay que salir del reclutamiento a través de conocidos, a través de la política, a través de las fuerzas, a través de los servicios, ¿no? Y realmente tratar de reclutar un muestrario con una selección muy dura, ¿no? De capacidad intelectual, porque miren, la inteligencia sin personas inteligentes anda mal. Una formación realmente muy intensa, ¿no? Una formación muy intensa que debe brindar el organismo, ¿no? Pero muy intensa y muy duradera, ¿no? Realmente, que es necesario fundamentalmente que haya. Bueno, y terminar de una vez por todas con la inestabilidad en este tema, ¿no? Necesitamos cuadros que tengan experiencia en inteligencia, ¿no? Gente, por otra parte, confiable, ¿no? Y ese confiable, ustedes saben que siempre la evaluación del personal de inteligencia debe ser durante toda la carrera y para eso, entre otros aspectos, es que existe la contrainteligencia, ¿no? O sea, realmente es preciso, ¿no? En ese sentido, que el propio organismo tiene que asegurar la confiabilidad de su gente, ¿no? Este es un punto importante. Más allá, por supuesto, de la contrainteligencia activa que se realice con respecto, bueno, a la actividad de inteligencia de otros países, etcétera, ¿no? Bueno, hay mucho para decir, la verdad. Acá hemos gastado bastante saliva y tenemos, bueno, entre charlas y escritos, bastante tinta corrida respecto de bregar por la profesionalización de las distintas policías y fuerzas de seguridad, ¿no? Que siempre es un tema que es recurrente para nosotros. La verdad es que ahora escuchándolo, nadie se ha puesto a pensar sobre esto que mencionaba, el profesionalismo dentro de los cuadros de inteligencia. Tal vez porque sea ese cupo o esa cosa escondida que uno mucho no le presta atención, o inclusive hasta no lo considera importante, porque tal vez, y estoy hablando inclusive hasta dentro del ámbito académico, a veces uno no mira para ese lado, ¿no? Y es cierto lo que está mencionando. Y al respecto quería hacerle una consulta, si es que me la puede responder. Eh, Tenemos entendido que se creó no hace mucho la Escuela Nacional de Inteligencia. ¿Qué hay al respecto, no? Si está funcionando como corresponde, digamos, si está cumpliendo con el cometido, o si tiene que ver con esto que planteaba sobre una carrera profesional dentro del ámbito. Bueno, mire, yo le diría, hoy la ENI existe hace mucho tiempo, la Escuela Nacional de Inteligencia existe hace mucho tiempo. Lamentablemente, bueno, yo creo que ha sido uno de los puntos más afectados por la partidización, politización, empleo coyuntural, etcétera, ¿no? Ha entrado constantemente gente. Es notable que durante el último gobierno, ¿no? Se hizo mención se firmaron convenios con más de 20 universidades, ¿no? Pero no se puso en aplicación ninguno, lamentablemente, ¿no? Se creó un curso, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Pero un curso, en fin, no para el personal de inteligencia, sino dedicado a la comunidad, digamos, ¿no? En general ha habido muy poco profesionalización durante este gobierno. Lamentablemente, durante el anterior hubo un intento muy interesante que fue hecho el año 2015, ¿no? Que bueno, me tocó inclusive, bueno, colaborar, o sea, fue presidido por Marcelo Saín, ¿no?
Pero bueno, claro, como el gobierno cambió, ¿no? Luego borrón y cuenta nueva, en fin. Yo diría que la inestabilidad ha impedido, ¿no? La inestabilidad ha impedido, y sobre todo la dedicación de la actividad de inteligencia a la política coyuntural, porque para eso no hace falta gran formación, ¿no? Lamentablemente. Miren, por hablar mal y pronto, para la alcahuetería no hace falta ser un exquisito técnico, ¿no? Entonces, realmente, claro, lo que es necesario es capacitar para la actividad de inteligencia que el país necesita, ¿no? Y allí necesitamos gente de primera línea. Todavía es muy temprano para emitir juicio respecto de cómo se harán las cosas aquí, y es evidente que además hay que contabilizar el hecho de que la pandemia realmente, bueno, es una dificultad muy importante para arrancar con algo realmente a fondo, ¿no? Este es un punto importante. Hay que ver entonces qué se realiza. Lo que uno escucha es que las intenciones son muy buenas, ¿no? Bueno, vamos a ver, uno realmente cree y espera, ¿no? Cree y espera que, bueno, en esto se logre un avance importante, ¿no? Esto es, pero bueno, la base es, hay que terminar con el empleo de la actividad en la política coyuntural. Esto es el ABC, ¿no? Acá Ricardo nos hace un comentario que, bueno, que tiene que ver con otro aspecto de esto que estábamos hablando, que es la administración de los recursos humanos, y el caso que ahora les voy a leer, obviamente que es bastante recurrente, de cómo se administran estos recursos dentro de las instituciones, y a veces cómo se dilapida conocimiento y dinero en formación que después caprichosamente es utilizada en otra cosa. Acá Ricardo nos cuenta, dice, yo presté servicio como policía que soy y abogado de manera paralela. Dice, presté 10 años en la dirección de, o sea, presté servicio 10 años en la Dirección de Inteligencia Criminal dentro de la Policía de Mendoza. Realicé curso en Buenos Aires, distintos tipos de tareas de manera encubierta. Pero cuando cambié el gobierno de la provincia de Mendoza, me trasladaron a una comisaría a uniformarme sin tener ningún tipo de respaldo de la institución. Bueno, esto creo que es, me parece que para muestra basta un botón, dice alguno. Tengo reiterados casos de este tipo, donde se forma un cuadro, se pone mucho empeño, se gasta mucho dinero del Estado y después resulta que caprichosamente termina en cualquier lugar, menos en el destino para que fue preparado. Bueno, no sé si tenía algo para comentar, doctor. No, no, solamente que, bueno, comparto absolutamente esa observación, ¿no? Realmente, y eso se da con absoluta frecuencia, ¿no? O sea, el desperdicio, ¿no? De la formación del personal, ¿no? Simplemente por ese coyunturalismo que los argentinos parecemos tener en nuestro ADN y que necesitamos superar de una vez por todas, ¿no? Sí, sí, ojalá tengamos un darnos cuenta. O crear algún tipo de regulación normativa donde esa persona que es formada en cierta actividad y no tenga ninguna objeción al contrario respecto de su desenvolvimiento, pueda estar específicamente abocado a lo que estudió, ¿no? Lógicamente. Y bueno, eso sería lo deseable, ¿no? A eso hay que llegar. Bueno, yo diría que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Realmente, como país, ¿no? Y que además es válido tanto para actividad de inteligencia como para toda otra actividad del Estado, ¿no? Sí, sí, Que sí, es esto, realmente, no es exclusivo de esta actividad, eso sucede en todas capacitaciones, en todo ámbito del Estado. Esto que nos está contando acá, pasa. realmente superar de una vez por todas, ¿no? Superar el coyunturalismo tendría que ser realmente, ¿no? El desafío. Bueno, tengo un par de comentarios respecto de lo que de la actividad del personal de inteligencia una vez retirado, una vez cesado su ciclo activo. Bueno, nada, cómo manejar ese cuadro cuando pasa por ahí a la actividad privada o qué pasa con toda la información que tiene adentro. Nada, son comentarios nada más. Bueno, no sé si tiene algo para comentar al respecto.
Simplemente que tiene que callarse la boca, mire, en primer lugar. Muy bueno, muy bueno. Bueno, acá se nos acabaron las consultas y los debates. No sé si alguno más tiene algo que agregar o que quiera consultar. Si no, estaríamos ya dándole un poco un broche a esta hermosa charla que hemos tenido el día de hoy. Doctor, no sé si quiere agregar algo más. Bueno, solamente esperar, ¿no? Tengo la esperanza realmente que esta vez sí, se arranque definitivamente y nunca más se vuelva atrás, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, en lo que podamos acompañar, ya sabe que bueno, estamos en la misma senda y entendemos la situación perfectamente. Así que, bueno, tal vez nos encontremos en algún pasillo donde podamos hacer fuerza al respecto. Desde ya, un enorme orgullo tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que ha sido, por lo demás, elocuente. Un placer. Esperamos contar con su presencia en alguna otra charla. Gracias, Daniel, por haber gestionado la presencia del doctor. Nada. Sí, lo escucho. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a la asociación en primer lugar, ¿no? A todos los participantes y bueno, ya seguramente nos encontraremos en alguna instancia, ¿no? Porque, bueno, el mundillo de la seguridad es un poco así, ¿no? Ya nos encontraremos en algún momento, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Y mucha suerte. No, por Muchas favor. gracias. Bueno, gracias a todos los que han participado el día de hoy, que se han tomado este tiempo para poder escucharnos y estar junto a todos nosotros. Bueno, un viernes hermoso para poder cerrar la semana esta. Dentro de 15 días nos estaremos encontrando con otra charla más. No sé, Daniel, si querés decir algunas palabras, si no, ya estamos cerrando. No, agradecerle a Manuel nuevamente su presencia y esta clase magistral. Sí, que vamos a estar en contacto permanente con Manuel, si Dios quiere, para organizar algún curso en este segundo cuatrimestre, alguna capacitación. Y bueno, y también, Fabián, fundamental decir que estamos esperando, viendo cómo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a instrumentar, pero para nosotros es un honor enorme que el doctor José Manuel Ugarte sea miembro honorario de la Asociación de Profesionales de la Seguridad. Pues todos nosotros estudiamos con sus libros y seguimos los pasos y además valoramos su inmenso recorrido y lo importante, el rol y la figura, lo que representa para la defensa, la seguridad y la inteligencia en Argentina. Es un referente a nivel nacional desde ya y internacional también. Así que para nosotros eso va a ser un honor inmenso. Estamos viendo cómo articulamos. Esta pandemia nos tiene unos momentos para hacer actos multitudinarios. Veremos Claro, cómo no, lo pero hacemos. muy lindo realmente, ¿eh? Muy bien, felicitaciones realmente, ¿no? Por este trabajo que están haciendo, ¿eh? Importante, muy honrado de ser miembro honorario de la asociación. No, muy Gracias. amable usted, la verdad que merecido el otorgamiento, la verdad que es un honor y un orgullo para nosotros. Bueno, a todos, muchísimas gracias, buen fin de semana y nos estamos viendo dentro de 15 días. Damos por concluida la charla, muchas gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta luego, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Y ofrecerles un presupuesto de